Mi padre nos abandonó diciendo que una familia le cortaría las alas, pero 20 años después, cuando lo encontré enfermo y en la pobreza, vino a exigirme que lo cuidara por deber con la familia. Le dije que esa familia fue la que él mismo se encargó de destruir. He estado 25 años, sí, joder, un cuarto de siglo, arrastrando el peso de un abandono que se grabó a fuego en la puta alma de mi familia y en la mía propia. Era una mañana de esas de sol tibio, engañoso, porque debajo de esa luz, nuestra vida estaba a punto de volverse una puta negrura. Yo, un chaval de 11 años, recién saliendo de la niñez y con toda la inocencia del mundo todavía pegada a la piel, vi como mi padre, un tipo que creía conocer, se convertía en un fantasma ante mis ojos. Mi hermana menor, Valeria, tenía apenas 9, una niña vivaz que adoraba a ese hombre, y mi madre, Clara, una mujer que siempre había sido el puto pilar inamovible de nuestra casa. Se preparaba sin saberlo para la devastación que estaba a punto de caerle encima. Él, Samuel, mi padre, tenía 40 años por aquel entonces, y un día, así, de la nada, con una frialdad que todavía me hiela la sangre al recordarla, soltó la frase que nos destrozaría: esta vida me asfixia. Una familia es un ancla, me corta las alas. ¿Anclas? ¿Alas? ¿Pero de qué putas alas hablaba? Como si nosotros, su jodida familia, fuéramos una cadena que le impedía volar hacia alguna mierda de grandeza que solo existía en su cabeza egoísta. Empacó 4 mierdas en una maleta de lona barata, ni siquiera se dignó a llevarse algo más que lo mínimo, como si quisiera borrar cualquier rastro de que alguna vez le importó algo material de esta casa, de esta vida. Lo vi caminar hacia la puerta, esa puerta por la que tantas veces entró riendo, con la misma puta naturalidad con la que se iba ahora. Se montó en su viejo Chevrolet Impala, ese coche que tanto amaba, lo puso en marcha y se fue. Ni una mirada atrás, ni un puto adiós, ni una lágrima, ni la más mínima señal de que lo que estaba haciendo era arrancar de cuajo una parte de nuestras vidas. Desapareció sin dejar rastro, como si el viento se lo hubiera llevado, como si nunca hubiera respirado el mismo aire que nosotros. Como si los recuerdos que teníamos de él fueran solo una puta invención de nuestra imaginación infantil. Nunca más una llamada, ni un mensaje, ni una puta tarjeta de cumpleaños. La nada más absoluta. Mi madre, mi increíble madre, Clara, se quedó de pie, erguida, con la mirada perdida en el marco de la puerta por donde él había salido, como si esperara que un segundo después se arrepintiera y volviera. Pero no volvió. Ella, que siempre había sido una mujer de principios inquebrantables, se convirtió de la noche a la mañana en una leona furiosa, obligada a reconstruir un jodido mundo que se había desmoronado bajo sus pies. No había tiempo para lamentos, no había espacio para el dolor prolongado, no podíamos permitirnos el lujo de la autocompasión. Tuvo que trabajar en 2, a veces 3 empleos, sin importar las horas, sin importar lo agotador que fuera. La vi llegar a casa con los pies hinchados, el cuerpo dolorido, pero siempre con una sonrisa para nosotros, siempre con la promesa de que saldríamos adelante. Pero yo la escuchaba. Sí, claro que la escuchaba. En las noches, cuando el silencio del barrio se apoderaba de todo, la oía llorar en la cocina, sollozos ahogados, suaves, para que ni Valeria ni yo, dormidos o fingiendo dormir, nos diéramos cuenta del infierno por el que estaba pasando. Pero yo me daba cuenta. Y cada una de esas lágrimas silenciosas era un golpe de martillo que clavaba más profundo el clavo del resentimiento en mi corazón, un clavo que marcaba el ataúd de cualquier mínima pizca de respeto o afecto que alguna vez pude haber sentido por ese cabrón egoísta. Crecimos sin la figura de un padre, sin sus consejos torpes pero necesarios, sin sus bromas, sin su autoridad, sin un puto estoy orgulloso de ti, hijo. Solo un vacío inmenso, un hueco que se sentía como una amputación, y la carga inmensa que mi madre llevó con una dignidad que todavía hoy me asombra y me emociona hasta las lágrimas. Siempre, y cuando digo siempre es siempre, desde que tuve uso de razón, me pregunté qué carajos habría sido de él. Si le habría ido bien en su supuesta búsqueda de libertad, si en algún momento se habría arrepentido de la miseria que nos dejó. Pero no voy a mentir, la verdad es que, en el fondo, en lo más profundo de mi ser, en esa parte oscura que uno no le confiesa a nadie, deseaba que le estuviera yendo como el puto culo.
Que su vida sin las alas cortadas fuera un infierno en la tierra, una existencia miserable llena de soledad y arrepentimiento. Y ahora, 25 años después de aquel día que nos rompió en 1000 pedazos, mi deseo, por más retorcido que suene, parece haberse cumplido. Y lo que es peor, el muy descarado, el muy cínico, tiene las putas agallas de aparecerse de la nada, cual fantasma del pasado, para exigir un deber que él mismo pisoteó sin piedad. Esto va a ser un puto infierno, pero esta vez, yo tengo las riendas. Actualización 1. Han pasado 14 años desde aquel día de mierda en el que Samuel, mi padre, se esfumó como si nunca hubiera existido, y ahora yo, un hombre de 35 años, me doy cuenta de que la vida, a pesar de las cicatrices, sigue su curso y, a veces, incluso te lanza pequeñas victorias inesperadas. Mi hermana Valeria, que apenas era una mocosa cuando él nos abandonó, es ahora una mujer hecha y derecha de 33, una abogada brillante que defiende a familias en situaciones difíciles. Y a veces pienso que su elección de carrera no es una casualidad, sino una especie de venganza silenciosa contra la injusticia que nos tocó vivir. Mi madre, Clara, esa leona incansable, ya tiene 57 años, y aunque las líneas de expresión en su rostro son un testimonio de todas las batallas que ha librado, también reflejan una fortaleza inquebrantable y una sabiduría que solo se adquiere a base de golpes. Ella, con su dignidad intacta, se convirtió en mi faro, en el ancla que Samuel despreció, pero que a nosotros nos mantuvo a flote en medio de la tormenta. Yo logré sacar mi título en Ingeniería de Sistemas, me quemé las pestañas noches enteras, trabajé en lo que saliera para ayudar en casa mientras estudiaba. Porque la idea de que mi madre cargara con todo sola me revolvía el estómago. Me metí en el mundo de la tecnología, ese donde las alas no se cortan, sino que se impulsan con innovación y creatividad, y por fortuna, he logrado construir una carrera sólida. Una vida estable que Samuel jamás habría imaginado para el hijo que desechó. No somos millonarios, ni mucho menos, pero vivimos cómodamente, sin las estrecheces económicas que nos asfixiaron durante años. Conseguimos comprar una casa decente en un buen barrio, algo que parecía un sueño inalcanzable cuando éramos niños y vivíamos en un apartamento pequeño donde cada centavo contaba. Mi madre, al fin, pudo reducir sus horas de trabajo, dedicar más tiempo a sus pasiones, como la jardinería y la lectura, cosas sencillas que antes eran un lujo inalcanzable. Es gratificante verla disfrutar de esa tranquilidad, saber que, de alguna manera, logramos darle la vida que él le arrebató. Durante todos estos años, la figura de Samuel se cernía sobre nosotros como una sombra persistente, pero cada vez más tenue, más desdibujada, como el recuerdo de una pesadilla lejana que ya no te quita el sueño. A veces, en alguna cena familiar, mi madre mencionaba algo, una anécdota sin importancia, un suceso trivial de la época en que él todavía estaba con nosotros, pero siempre lo hacía con un tono de completa indiferencia. Sin un atisbo de tristeza, sin la más mínima pizca de resentimiento. Ella lo había superado de verdad, había arrancado de raíz cualquier apego emocional que pudiera haberle quedado, y eso, para mí, era la prueba irrefutable de su increíble resiliencia. Valeria y yo, cada uno a su manera, también lo superamos, al menos en la superficie, en el día a día. Construimos nuestras propias vidas, hicimos nuestras propias familias de amigos, nuestros propios sueños, ajenos a la existencia de ese tipo que decidió borrarse. Pero el rencor, al menos en lo más profundo de mi ser, en ese rincón oscuro que solo yo conocía, nunca se disipó por completo. Era como una brasa latente, cubierta por las cenizas del tiempo, pero siempre ahí, dispuesta a encenderse con la más mínima ráfaga de aire. Hace unos 5 años, un incidente insignificante encendió esa brasa. Una prima lejana de Samuel, una mujer que apenas conocíamos y con la que no habíamos tenido contacto en décadas, se atrevió a contactar a mi madre. La llamó con una voz melosa, llena de falsa compasión, para soltar la puta bomba, que Samuel, el gran buscador de alas, estaba en una situación lamentable, que había perdido su trabajo, que se había enganchado a alguna mierda o había caído en la bancarrota, y que ahora vivía en un motel de mala muerte en algún puto rincón olvidado de Texas. La prima, con su tonito de víctima, insinuaba que mi madre debería sentir compasión, que Samuel estaba sufriendo.
Mi madre, con la voz más tranquila y desinteresada que jamás le he escuchado, solo dijo un qué pena seco, sin emoción alguna, y colgó el teléfono sin más preámbulos. Ni una lágrima, ni un suspiro de lástima, ni una expresión de sorpresa en su rostro. Solo una indiferencia abrumadora. Y yo, al escucharla, al ver su reacción imperturbable, sentí una punzada de algo que se parecía mucho a la satisfacción. No era el infierno que mi parte más vengativa había deseado, no, pero era un puto principio, una señal de que la vida, a su manera cruel y justa, le estaba cobrando facturas. Pensé que esa llamada sería el único eco de su miseria, que la historia se acabaría ahí, que Samuel sería solo una anécdota macabra de un pasado doloroso. Qué jodidamente equivocado estaba. La vida siempre tiene una forma de retorcer las cosas y de lanzar la pelota de vuelta cuando menos te lo esperas. Y esta vez, la pelota venía con una puntería letal, directo a mi puta puerta. Actualización 2. Joder, si hubiera sabido lo que se venía, habría desconectado el teléfono y me habría ido a vivir a una cueva, aunque fuera por un tiempo, solo para evitar este puto momento. Hace apenas unas semanas, mi celular vibró con una llamada de un número desconocido, uno de esos que te hacen dudar si contestar o no, porque la mayoría de las veces es alguna mierda de spam o un teleoperador pesado. Pero algo, no sé qué demonios, me impulsó a deslizar el dedo y contestar. Al otro lado de la línea, una voz débil, raspada, casi un susurro que luchaba por salir de la garganta pronunció mi nombre. Tardé unos segundos, unos larguísimos segundos, en procesar quién era. Era él. Era la voz de Samuel, una sombra patética de lo que alguna vez recordaba. El puto corazón se me encogió en el pecho, se me heló la sangre en las venas, como si un fantasma del pasado hubiera cobrado vida para atormentarme. Mi primer y más visceral impulso fue colgarle sin decir una palabra, cortar esa conexión de mierda de raíz, borrarlo de mi existencia otra vez, pero una curiosidad retorcida. Una mezcla extraña de morbo y de necesidad de saber hasta dónde había caído ese cabrón, me mantuvo pegado al auricular. Empezó a soltar una letanía de excusas, de lamentos, de una historia patética que sonaba a mierda barata de principio a fin. Me dijo que estaba muy enfermo, que no tenía a nadie en el mundo que pudiera ayudarle, que lo había perdido absolutamente todo. Que la vida, o más bien sus malas decisiones, lo habían dejado tirado en la lona, sin un centavo, sin un techo, sin nada. Estaba en un hospital público, me explicó con voz temblorosa, en algún rincón olvidado de California, un estado al que se ve que fue a buscar fortuna y solo encontró más miseria. Me soltó una larga y aburrida perorata sobre cómo había invertido mal su dinero, cómo unos socios deshonestos lo habían estafado y lo habían dejado en la ruina, y cómo, para rematar la faena, una enfermedad crónica y debilitante lo había postrado y lo había dejado sin capacidad de valerse por sí mismo. Ni una sola puta palabra de arrepentimiento por habernos dejado tirados como perros. Ni una puta disculpa por los 25 años de ausencia, por el dolor que le causó a mi madre, por los cumpleaños y navidades que nos perdimos sin una figura paterna. Nada. Solo un lamento egoísta por su propia jodida desgracia. Su voz, esa voz que recordaba fuerte y autoritaria, era ahora un hilillo patético, un contraste brutal con el hombre arrogante y altivo que abandonó a su familia para volar. Era la voz de un tipo derrotado, hundido, y la verdad es que, en el fondo, una parte de mí, esa parte oscura de la que te hablé, sintió una satisfacción perversa al escucharlo así. Y luego, cuando creí que la conversación no podía ir a peor, el muy descarado, el cínico de mierda soltó la puta bomba que me hizo estallar por dentro. Con esa voz de pena, casi suplicante, me dijo, necesito que vengas a cuidarme, hijo. Es tu deber como familia. No tengo a nadie más. Mi deber como familia. Por un puto segundo, pensé que se estaba burlando de mí, que esto era una jodida broma de mal gusto. ¿Mi deber? ¿De qué puto deber hablaba este tipo que nos había ignorado por más de 2 décadas? El resentimiento que había estado dormido, la brasa latente de la que te conté en el post original, no solo se encendió, sino que se convirtió en un puto incendio forestal dentro de mí. Mis puños se cerraron con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Podría haberle gritado, haberle colgado, haberle mandado a la mierda en ese mismo instante.
pero me contuve. Por alguna razón, por una puta estrategia que ni yo mismo entendía en ese momento, decidí jugar su juego, al menos por un rato. Le dije, con la voz más monótona y desinteresada que pude fingir, que lo pensaría, que necesitaba tiempo para asimilar todo lo que me estaba contando. Quería que esto fuera personal, quería que sintiera el peso de cada puta palabra que iba a soltarle en su cara, quería que viera la mierda de hombre en la que se había convertido y como el universo, o lo que fuera. Le estaba devolviendo cada gramo de lo que nos hizo. Quería verlo retorcerse, no físicamente, sino con la verdad que le iba a escupir. Y sabía que la única forma de conseguir eso era cara a cara. Actualización 3. No te miento si te digo que el viaje a California fue uno de los más largos y cargados de emociones que he hecho en mi vida. Cada kilómetro que me acercaba a él era como una cuenta regresiva para un ajuste de cuentas que había estado esperando durante 25 años. No iba a ayudarlo, eso que quede bien claro desde ahora. Iba a ver su miseria con mis propios ojos, a confirmar que la vida le había cobrado cada lágrima de mi madre y cada ausencia en mi infancia y la de Valeria. Iba a darle la patada final, a escupirle la verdad en la cara y a cerrar ese capítulo podrido de una vez por todas. Cuando llegué al hospital, ese lugar frío y aséptico que contrastaba tan brutalmente con el infierno de emociones que llevaba por dentro, pregunté por Samuel y me indicaron su habitación. Mi corazón latía como un tambor de guerra mientras me acercaba, y la puerta, cuando la abrí, reveló la escena patética que tanto había esperado y temido a la vez. Allí estaba él, Samuel, hundido en una cama de hospital, rodeado de máquinas que monitoreaban sus signos vitales. Estaba flaco, pálido, con la piel estirada sobre los huesos y una barba rala que le daba un aspecto aún más desmejorado. Sus ojos, antes llenos de una arrogancia que creía invencible, ahora se veían hundidos, cansados, y en ellos no quedaba nada de aquel hombre imponente que recordaba. La sombra de lo que fue apenas era perceptible. No, no era el mismo tipo que se había subido a su coche y se había largado sin mirar atrás. Este era un cascarón vacío, un alma a la deriva. Me miró y sus ojos se iluminaron con una chispa de esperanza, una esperanza que me revolvió el estómago. Me vio como su puta salvación, como el cordero que venía a sacrificarme por él. Alex, hijo, gracias por venir. Sabía que no me abandonarías. Después de todo, somos familia, dijo con esa voz débil y rasposa, intentando sonar conciliador, intentando jugar la carta de la compasión y el deber. Su voz era apenas un susurro que se perdía en el murmullo de los aparatos médicos. Me acerqué a la cama, arrastré una silla que estaba por ahí y me senté junto a él. Mantuve mi rostro impasible, con la expresión más seria y dura que pude poner, sin dejar que ninguna emoción traicionara lo que estaba sintiendo por dentro. Lo miré fijamente a los ojos, esos ojos inyectados de esperanza, y cada palabra que pronuncié salió con una frialdad calculada, con la intención de perforar su patética fachada. Samuel, le dije, usando su nombre de pila, una formalidad que nunca habíamos usado, una clara señal de la distancia y el abismo que nos separaba. No soy tu hijo. Y tú no eres mi padre. Su cara se contrajo de inmediato, como si le hubiera dado un puñetazo en el estómago. Sus labios temblaron y sus ojos se abrieron con incredulidad. Pero, ¿de qué hablas? Soy tu padre biológico, balbuceó, tratando de aferrarse a la única conexión que creía tener conmigo. Me incliné un poco más hacia él, asegurándome de que cada una de mis palabras le golpeara de lleno. Biológico, sí, de eso no hay duda. ¿Padre? No, un padre no abandona a sus hijos por una mierda de frase como, cortarle las alas. Un padre no deja a una mujer sola, a mi madre, con 2 niños pequeños que apenas salían de la infancia, para irse a vivir su puta fantasía de libertad y egoísmo. Un padre no desaparece del mapa durante 25 años, sin una llamada, sin un puto mensaje, sin un solo signo de vida, y luego aparece de la nada exigiendo, deber familiar, solo cuando está en la mierda. Enfermo y sin un centavo. Mi voz, aunque baja, estaba cargada de toda la furia acumulada de un cuarto de siglo. Me acerqué un poco más, casi rozando su camilla, para que sintiera mi presencia, la intensidad de mi desprecio. Recuerdo cada puta palabra que dijiste ese día, Samuel.
Cada jodida sílaba. Una familia me cortaría las alas. ¿Sabes qué? Tenías toda la puta razón. Esta familia, la que tú mismo te encargaste de destruir con tu cobardía, con tu puto egoísmo, si habría cortado tus alas, las alas de tu irresponsabilidad, de tu negligencia, de tu cobardía más profunda. Y ahora, mírate bien. Tus alas no están cortadas por nosotros, no. Están rotas por la vida que elegiste, por las putas decisiones que tomaste, por el camino de mierda que labraste para ti solo. Su boca se abrió y se cerró varias veces, intentando encontrar palabras que no salían. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no eran lágrimas de un arrepentimiento genuino, no. Eran lágrimas de autocompasión, de frustración porque su plan no estaba saliendo como esperaba, porque su patética súplica no estaba funcionando. Pero, estoy enfermo, Alex. Necesito ayuda. No puedes ver esto, dijo, con la voz apenas audible, intentando apelar a una humanidad que él mismo había desechado. Me levanté de la silla, mi cuerpo se tensó, listo para el golpe final. Y nosotros también la necesitábamos, Samuel. Mi madre la necesitaba. Valeria y yo necesitábamos un padre. ¿Dónde estabas tú entonces? ¿Dónde estaba tú, deber familiar, cuando mi madre se partía el lomo en 3 trabajos para ponernos comida en la mesa, para que no nos faltara un techo, para que tuviéramos ropa limpia? ¿Dónde estaba tú, deber familiar, cuando yo me acostaba llorando por el padre que no tenía, o cuando Valeria preguntaba por qué su papá no venía a sus obras de teatro de la escuela? Me acerqué a la puerta, el aire de la habitación se sentía pesado, cargado de todo lo no dicho. La familia que te exige un deber, Samuel, es la familia que tú mismo te encargaste de destruir con tus propias manos. Y no te voy a cuidar. No tengo ningún deber contigo. Disfruta de tus alas rotas, porque fuiste tú quien las rompió. Me di la vuelta y salí de esa habitación de hospital sin mirar atrás, sin una pizca de remordimiento, sin una sola duda. Dejé el hospital, caminé por los pasillos sin ver a nadie, y al salir a la calle, bajo el sol de California, sentí una sensación de liberación que nunca había experimentado. No fue una explosión de satisfacción ruidosa, no fue la venganza dulce y cinematográfica que uno podría imaginar. Fue una calma profunda, una paz que me invadió el alma. La venganza, en ese momento, no se sintió como una emoción violenta, sino como una simple y pura justicia. Por fin, después de 25 años, el ciclo se había cerrado. Actualización 4. Después de esa puta confrontación en el hospital, un silencio denso y liberador cayó sobre mi vida. Era un silencio diferente al de los años de ausencia de Samuel, este era un silencio elegido, deseado. Él intentó contactarme un par de veces más, me dejó mensajes de voz patéticos, arrastrando las palabras, pidiendo perdón de una manera que sonaba a desesperación y no a arrepentimiento genuino. Suplicando por ayuda como un perro apaleado. Pero no los escuché completos, borraba cada mensaje en cuanto reconocía su voz. Después, bloqueé su número. No quería que su miseria, su fracaso, contaminara la paz que acababa de encontrar. Era como cerrar una puerta herméticamente para que el mal olor no entrara. Le conté a mi madre, Clara, y a mi hermana, Valeria, lo que había pasado, cada puta palabra de la confrontación. Mi madre, como siempre, fue la más serena, la roca. Ella me escuchó con atención, sin interrumpir, y cuando terminé, solo asintió lentamente con la cabeza. Me dijo que había hecho lo correcto, que él simplemente estaba cosechando lo que había sembrado con su cobardía y su egoísmo. No había ni un atisbo de pena en su voz, ni un asomo de pobrecito. Su reacción me dio una confirmación interna, una especie de bendición silenciosa. Valeria, en cambio, reaccionó con una furia contenida. Me dijo que era un descarado, un cínico de mierda, como se atrevía a aparecer así, después de tantos años, a exigir algo que él nunca dio. Me dijo que le alegraba que lo hubiera puesto en su puto lugar, que por fin alguien le diera un espejo para que viera la mierda de persona en la que se había convertido. El apoyo de ellas fue crucial. Me hizo sentir que no estaba solo en mi decisión, que mi enojo era válido, que mi necesidad de justicia era compartida.
Saber que ellas entendían y respaldaban lo que hice, me quitó cualquier rastro de culpa que pudiera haber aparecido. Hubo momentos, tengo que ser honesto, en los que una punzada de culpa intentó colarse en mi cabeza. Es una reacción humana, supongo. Pensé si estaba siendo demasiado cruel, si debería haberlo ayudado, aunque fuera por mera humanidad, por el simple hecho de que estaba enfermo y solo. Pero cada vez que esos pensamientos surgían, como fantasmas molestos, la imagen de mi madre aparecía en mi mente, su cara de agotamiento después de turnos interminables, sus manos encallecidas por el trabajo. Las noches en las que la escuchaba llorar en la cocina, sollozando en silencio para no perturbarnos. Y luego, como un rayo, venía la frase de las alas, esa frase que nos había definido y destrozado a la vez. Recordar todo eso era como una ducha fría que disipaba cualquier rastro de compasión o culpa. No le debía nada. Absolutamente nada a ese hombre. La balanza de la vida ya estaba desequilibrada, y yo no iba a ser quien la inclinara más a su favor. La vida, después de ese episodio, siguió su curso, pero con una ligereza que no había sentido en años. La ausencia de Samuel, que antes se sentía como un dolor punzante, como una herida que no terminaba de cerrar, se había convertido en una cicatriz. Una marca que recordaba lo vivido, sí, pero que ya no dolía. Con esta confrontación, sentí que esa cicatriz finalmente, y de una puta vez por todas, había sanado por completo. Era como si hubiera cortado el último hilo podrido que me unía a él, el último vestigio de su sombra que se cernía sobre mi existencia. El rencor, esa brasa latente de la que te hablé, se había extinguido por completo. Ya no había necesidad de alimentarlo, de guardarlo. Era como si, al fin, hubiera dejado ir un peso inmenso que había cargado en la espalda durante demasiado tiempo. Actualización final. Ha pasado un año desde aquel día en el hospital y el silencio de Samuel se ha mantenido. Nunca volvió a intentar contactarnos. No sé qué fue de él, si sigue vivo, si la enfermedad lo consumió del todo, y para ser completamente honesto, no me importa en lo más mínimo. Su capítulo en mi vida está cerrado, se acabó, punto. Es una historia que ya no tiene espacio en mi presente. Esta experiencia, por muy jodida que haya sido, me ha enseñado una lección fundamental sobre lo que realmente significa la palabra familia. No es solo la puta sangre, no es el ADN. Es mucho más profundo que eso. La familia es el apoyo incondicional que te dan cuando todo se viene abajo. Es el amor que te ofrecen sin pedir nada a cambio. Es la presencia constante, los sacrificios silenciosos, las manos que te levantan cuando te caes, incluso cuando la persona que debería haber estado ahí, te abandona. Mi verdadera familia es mi madre, Clara, esa mujer fuerte y digna que me enseñó el significado de la resiliencia. Y mi hermana, Valeria, mi cómplice, mi apoyo inquebrantable, la que entendió mi dolor sin necesidad de palabras. Ellas son las personas que estuvieron ahí, las que no huyeron cuando el padre se largó. Son las que me ayudaron a crecer, a convertirme en el hombre que soy hoy, a pesar de las carencias y el vacío que él dejó. He encontrado una paz que no sabía que necesitaba hasta que la tuve. Durante años, ese rencor, esa brasa latente de la que te hablé al principio, fue un peso constante en mi vida, una pequeña piedra incrustada en el zapato que me molestaba con cada paso. Ahora, simplemente, se ha ido. No hay ira que me consuma, no hay tristeza por lo que pudo haber sido y no fue, solo una profunda y serena sensación de justicia. Es como si una parte de mi alma, que había estado tensa y en guardia durante décadas, finalmente se hubiera relajado. He soltado esa carga y me siento increíblemente ligero. Si hay alguien por ahí pasando por una situación similar, arrastrando el peso de un abandono, de una traición familiar, permítanme decirles esto con toda la honestidad del mundo. No tienen por qué cargar con la culpa de los errores de otros. No le deben absolutamente nada a quienes los abandonaron, a quienes los hicieron sufrir y luego, con la cara dura, intentan regresar pidiendo favores cuando les conviene. La verdadera familia se construye con amor, con esfuerzo, con presencia, con sacrificio mutuo, no con lazos de sangre rotos que solo traen dolor y resentimiento. Y a veces, esa venganza que tanto anhelamos no es un plato frío y elaborado,
es simplemente poner las cosas en su puto lugar, es decir, no cuando la vida te exige un sí injusto. Es cerrar un capítulo tóxico de tu vida para siempre y permitirte, al fin, respirar en paz. Estoy en paz. Y eso, amigos míos, es la victoria más grande que jamás pude haber imaginado.